Cuando entró su criado le miró con insistencia, preguntándose si no le habría ocurrido asomarse por detrás del biomio. El hombre, completamente impasible, esperaba sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo, fue hacia el espejo y se miró en él. Podía ver reflejada perfectamente la cara de Víctor. Era como una plácida máscara de servilismo. No había nada que tener por aquel lado. Sin embargo, pensó que lo mejor sería estar en guardia. Hablaba muy bajo. Le dijo que pidiese el ama de llaves que fuese a verle y que luego fuera a casa del marquetero para que le enviase enseguida a dos muchachos. Le pareció que el criado al girar giraba sus ojos en dirección al biombo. O sería solo figuraciones suyas. Momentos después, Mistress Leaf, con su negro vestido de seda, sus rugosas manos cubiertas con mitones anticuados, entró nerviosa en la biblioteca. Le pidió la llave del cuarto de estudio. Del viejo cuarto de estudio, Mr. Dorian exclamó: está lleno de polvo. Hay que arreglarlo y ponerlo en orden antes de que usted entre allí. No está en condiciones para que lo vea usted, señor. No le está, la verdad. No necesito que esté en orden, Leaf. Solo quiero la llave. Bien, señor. Se llenará usted de telarañas si entra. Es que no le hemos abierto desde hace casi 5 años, desde que murió su señoría. Se estremeció la memoria de su abuelo, conservando odiosos recuerdos de él. No importa, respondió. Solo quiero ver el sitio, eso es todo. Deme la llave. Aquí está la llave, señor, dijo la anciana buscando en su manojo con manos temblorosas e inseguras. Aquí está la llave. Enseguida la sacaré del manojo, pero no pensará el señor vivir allá arriba. Está tan cómodo aquí. No, estoy muy paciente. Gracias, Lev, está bien. Ella permaneció unos momentos parloteando sobre algunos detalles caseros. Él suspiró y le respondió que hiciera lo que mejor le pareciera. Por fin se marchó sonriendo diestro y siniestro cuando se cerró la puerta. Dorian se metió la llave en el bolsillo y echó una ojeada por la habitación. Su vista cayó sobre un gran colcho de raso púrpura, bordado en oro, un espléndido trabajo veneciano del siglo XB2 que su abuelo había encontrado en un convento cerca de Bolonia. Sí, aquello servía para envolver el horrible objeto. Quizás había servido con frecuencia como paño mortuario. Ahora iba a ocultar algo que llevaba en sí la corrupción, peor aún que la corrupción de la muerte, algo capaz de engendrar horror y que sin embargo nunca moriría. Lo que son los gusanos por un cuerpo serían sus pecados para la imagen pintada en lienzo, destruirían su belleza y correrían su gracia, la profanación y la cubrirían de vergüenza, y sin embargo aquello viviría a pesar de esto, siempre estaría vivo. Se estremeció y por un momento se arrepintió de no haber dicho a Basil la verdadera razón por la que deseaba ocultar el cuadro. Basil le hubiera ayudado a resistir la influencia de Lord Henry y otras influencias más perniciosas que procedían de su propio temperamento. El amor que le tenía, pues era realmente amor, no tenía nada que no fuese noble e intelectual. No es la simple admiración física de la belleza que nace de los sentidos y que muere con los sentidos que se cansan. Era un amor tal como lo había concedido Miguel Ángel, Montaigne, Wilkelman y el mismo Shakespeare. Sí, Basil podría haberle salvado, pero ya era demasiado tarde. El pasado podría aniquilarse siempre, las penas, las negociaciones o el olvido podrían hacerlo, pero el futuro era inevitable. Existía pasiones en el que encontrarían su terrible expansión, sueños que proyectaran en la sombra de su maligna realidad. Cogió de la cama la gran colcha de oro y púrpura que la cubría y sosteniéndola con ambas manos pasó detrás del bombo. Apareció el rostro del retrato más evidenciado que antes. Le pareció que estaba igual y sin embargo su aversión hacia él se intensificó. Dorada cabellera, ojos azules y labios rosados, todo estaba allí. Solamente la expresión se había alterado. Resultaba horrible en su crueldad, comparado con lo que veía allí de censuras y reprobaciones. Qué superficiales habían sido los reproches de Basil con respecto a Sibyl Vane. Qué superficiales y qué insignificante su propia alma le contemplaba desde el lienzo, llamándole el juicio. Una expresión de dolor cruzó su semblante y echó el rico sudario sobre el cuadro. En aquel mismo momento llamaron a la puerta. Acababa de salir cuando entraba su criado. Aquí están esos mozos, monsieur. Le pareció que hacer salir a aquel hombre enseguida. No debía saber dónde iba a esconder el cuadro. Había en él algo astuto y tenía ojos inquisitivos y traidores. Sentándose en su mesa escribió una nota para Lord Henry rogándole que le enviase algo para leer y recordándole que debían encontrarse a las 8:30 aquella noche. Esperé la respuesta, le dijo entregándosela, y
haga pasar a esos dos hombres. 2 o 3 minutos después llamaron de nuevo a la puerta del propio Mr. Hubbard, el mismo fabricante de marcos de Sult Atley Street. Entró con un joven ayudante, el de vasta apariencia. Mr. Hubbard era un saludable hombrecillo de patillas rojas cuya admiración por el arte se atemperaba considerablemente ante la inveterada pobreza de la mayoría de los artistas que trataban con él. Por regla general nunca abandonaba su tienda, esperaba que la gente acudiera a ella, pero siempre hacía una excepción con Dorian Gray. Había algo en Dorian que encantaba a todo el mundo. Solo verle era un placer. ¿En qué puedo servirle, Mr. Gray?, dijo frotándose sus gruesas y pecosas manos. Es para mí un honor venir en persona. Precisamente acabo de recibir un marco. Señor adquirió en una subasta. Florentino antiguo. Procede de Fontaine. Creo yo le iría admirablemente a un tema religioso, Mr. Gray. Siento mucho que se haya molestado en venir personalmente, Mr. Hubbard. Tengo que pasar a ver ese marco, aunque por el momento no me interesa mucho el arte religioso, pero hoy solo quería transportar un cuadro del piso alto. Pesa bastante y por eso he pensado en pedirle a un par de sus hombres. No es ninguna molestia, Mr. Gray. Encantado de servirle en algo. ¿Cuál es esa obra de arte, señor? Esta, respondió Durán, apartado del biombo. ¿Puede usted trasladarla tal y como está envuelta? No quisiera que se estropease al subir las escaleras. No será difícil, señor, dijo el gran marquista, disponiéndose a descolgar el cuadro con ayuda de sus asistentes, de largas caderas de bronce de las que colgaba. Y ahora, ¿dónde tenemos que llevarlo, Mr. Gray? Le enseñaré el camino, Mr. Hubbard. Si quiere usted seguirme, o quizás sería mejor que fuera usted adelante. Me temo que puede tropezar con el techo. Iremos por las escaleras principales para que es más ancha. Les abrió las puertas y cruzaron el vestíbulo. Empezaron a subir. Las complicadas molduras del cuadro lo hacían muy voluminoso, y de vez en cuando, a pesar de las protestas obsequiosas de Mr. Hubbard, quien, como todos los comerciantes, experimentaba contrariedad viendo a un caballero hacer algo útil, Dorian echó mano para ayudar a sostener aquello. Es algo pesado de llevar, señor, dijo el hombrecillo jadeando cuando llegaron al último descansillo, y se enjugó la brillante frente. Creo que es bastante pesado, murmuró Dorian mientras abría la puerta de la habitación que decía ocultar el curioso secreto de su vida, esconder su alma a los ojos de los hombres. No había entrado allí desde hacía más de 4 años, y en realidad desde que le sirvió de cuarto de juegos cuando era niño y luego de cuarto de estudio cuando se hizo muchacho. Era una amplia habitación de bonitas proporciones que el último Lord Kelso había hecho construir para uso de su nieto menor, a quien, por su extraño parecido con su madre y por algunas otras razones, había odiado siempre y deseaba mantener a distancia. A Dorian le pareció que había cambiado un poco. Allí estaba el enorme casone casone italiano, con sus paneles fantásticamente pintados, con sus doradas molduras deslumbrantes, en el que tantas veces se había escondido cuando era niño. Allí estaban los estantes de madera palo aguilo llenos de libros escolares de hojas abarquilladas. Detrás, en la pared, colgaba el mismo deshilachado tapiz, en el que un rey y una reina deslucidos jugaban al ajedrez en un jardín, mientras un grupo de halcones cabalgaba, llevando encapotados halcones sobre sus enguantadas muñecas. Que bien lo recordaba todo. Todos los momentos de su infancia solitaria resultaron al mirar en el derredor. Recordó la pureza inmaculada de su vida de niño, y le pareció horrible tener que esconder allí el retrato fatal, que poco hubiera sospechado con aquellos días pasados lo que la vida le reservaba. Pero no había otro sitio en toda la casa tan apartado, tan miradas indiscretas. Él tenía la llave, y nadie más podría entrar allí. Bajo su sudario púrpura, la cara pintada en el lienzo podría volverse bestial, corrompida, inmunda. ¿Qué importaba? Nadie podría verlo, ni él mismo lo vería. ¿Por qué tenía que contemplar la espantosa corrupción de su alma? Conservaría su juventud, eso bastaba, y además no podría mejorar su naturaleza. Después de todo, no había razón para que el futuro estuviese tan lleno de vergüenza. Podría cruzar por su vida algún amor que le purificase y le protegiese de aquellos pecados que parecían rondarle ya en el espíritu y en la carne, aquellos pecados no representados a los que el misterio presta
sutileza y encanto. Quizás algún día desapareciera la cruel expresión de la sensitiva boca escarlata y él podría mostrar al mundo la obra maestra de Basil Hallward. No, eso era imposible. Horas tras horas y semanas tras semanas, la figura de lienzo envejecería. Podría escapar a la fealdad del pecado, pero le esperaba la fealdad de la vejez. Las mejillas se hundirían arrugadas, aparecerían patas de gallo amarillas junto a los ojos sin brillo, haciéndolos horribles. El cabello perdería su resplandor, la boca se hundiría o colgaría, adquiriendo ese gesto grotesco o estúpido de los viejos. Pondría el cuello lleno de arrugas, las manos frías, cruzadas por venas azules, el cuerpo retorcido como recordaba en su abuelo, tan duro como él en su infancia. El retrato debía permanecer oculto, no había otro remedio. Tráigalo, por favor, Mr. Hubbard, dijo con cansancio, volviéndose. Siento haberle entretenido tanto tiempo, estaba pensando en otra cosa. Siempre contento de tomar un descanso, Mr. Gray, respondió el fabricante de marcos, que intentaba todavía recobrar el aliento. ¿Dónde hay que ponerlo, señor? Oh, en cualquier parte, aquí mismo. Así está bien. No necesito que esté colgado. Apóyelo siempre contra la pared, gracias. ¿Se puede ver esta obra de arte, señor? Dorian se estremeció. No le interesa a usted, Mr. Hubbard, dijo clavando los ojos en el hombre. Estaba listo para saltar sobre él y derribarle en tierra si se atrevía a levantar el rico tejido que cubría el secreto de su vida. No quiero mostrarle por más tiempo. Le estoy muy agradecido por la amabilidad que me ha demostrado viniendo. No hay de qué, Mr. Gray. Siempre dispuesto a acudir a su llamada. Y Mr. Hubbard bajó ruidosamente las escaleras, seguido del ayudante, que miraba hacia atrás a Dorian con una mezcla de timidez, asombro asombro en su cara ordinaria y fea. Nunca había visto a nadie tan maravilloso. Pobre tipo. Cuando se hubo extinguido el sonido de sus pasos, Dorian cerró la puerta y guardó la llave en su bolsillo. Ahora se encontraba a salvo. Nadie podría mirar el horrible objeto. Ningunos ojos más que los suyos verían nunca su vergüenza. Al volver a la biblioteca, comprobó que había dado ya las 5 y que el té estaba servido sobre una mesita de madera oscura, olorosa, macizamente incrustada de nácar, regalo de Lady Radley, la esposa de su tutor, preciosa enferma profesional que había pasado el invierno anterior en el Cairo. Había una carta de Lord Henry y un libro encuadernado en amarillo con la cubierta un poco rasgada y los cantos sucios. Un número de la St. James Gazette había sido colocado en la bandeja del té. Evidentemente Víctor había vuelto. Se preguntó si se habría encontrado con los hombres en el vestíbulo cuando salían, sacándoles lo que había estado haciendo. Seguramente echaría en falta el cuadro. Sin duda habría notado su falta al dejar el servicio del té. El biombo no había vuelto a ser el puesto donde estaba y se notaba en la pared un espacio vacío. Quizás lo encontrase alguna noche deslizándose de escaleras arriba intentando forzar la puerta de la habitación. Era horrible tener un espacio dentro de casa. Había oído hablar de hombres ricos explotados toda su vida por un criado que había leído alguna carta o escuchado una conversación o recogido una tarjeta con una dirección, encontrando debajo de una almohada una flor marchita, un trozo de encaje ajado. Suspiró y sirviéndose un poco de té, abrió la carta de Lord Henry. Solo le decía que le enviaba el periódico de la tarde y un libro que podría interesarle y que estaría en el club a las 8:30. Abrió lánguidamente el St. James Gazette y le echó un vistazo. Una marca con lápiz rojo en la página 5 atrajo sus miradas, leyendo con atención el siguiente párrafo. Investigación sobre una actriz. Se han practicado algunas pesquisas esta mañana en Beltaven, Horston Road, por Mystery Dandy, comisario del distrito, sobre el cadáver de Sybil Vane, joven actriz recientemente encontrada por Royal Tert de Holborn. Se ha pronunciado el dictamen de muerte por accidente. Muchos testimonios de simpatía fueron expresados a la muerte de la difunta, que se mostró muy afectada durante su declaración, y la del doctor Birrell, que efectuó la autopsia del cadáver. Frunció el ceño y, rasgando el papel en dos, cruzó la habitación y arrojó fuera los pedazos. Qué repugnante era todo aquello, y qué horrible y fea realidad creaban las cosas. Se sentía un poco molesto con Lord Henry por haberle enviado las noticias. Era realmente estúpido en él haberlo señalado con lápiz rojo. Víctor podría haberlo leído. Sabía inglés más que suficiente para entenderlo. Quizás lo había leído y empezaba a sospechar algo, pero ¿qué le importaba? ¿Qué tenía que ver con Dorian Gray con la muerte de Sybil Vane? No había nada que temer. Dorian Gray no la había matado. Su vista se posó sobre el libro amarillo de Lord Henry y le había enviado. Se preguntó qué sería. Se dirigió al pequeño velador octagonal nacarado, que siempre le parecía obra de unas
extrañas abejas de Egipto que trabajasen en plata, y tomando el volumen se sentó en una butaca y comenzó a hojearlo. Pocos minutos después quedó obsoleto en la lectura. Era el libro más extraño que había leído en su vida. Le parecía que exquisitamente revestidos, los pecados del mundo desfilaban ante él en un mundo cortejo al son delicado de unas flautas. Cosas que habían soñado confusamente cobraron de pronto realidad para él. Cosas que no soñó nunca se le revelaron gradualmente. Era una novela sin trama, como un solo personaje. En realidad era un estudio psicológico de cierto joven parisino que se pasaba la vida intentando realizar en el siglo X1X todas las pasiones y modos de pensar pertenecientes a cada siglo, menos al suyo, y resumir él mismo los diferentes estados de ánimo por los que había pasado el espíritu del mundo, amando por ser mera artificiosidad, aquellas renuncias que los hombres han llamado neciamente virtudes, así como esas rebeliones naturales que los sabios llaman todavía pecados. El estilo con que estaba escrito era curiosamente preciosista, vivido y oscuro a la vez, lleno de argot y de arcaísmos, de expresiones técnicas y de frases elaboradas que caracterizan la obra de algunos de los más destacados artistas de la escuela francesa, de los simbolistas. Había metáforas tan monstruosas y tan sutiles de color como orquídeas. La vida de los sentidos estaba descrita términos de filosofía mística. Apenas se podía distinguir algunos momentos se estaban leyendo los éxtasis espirituales de un santo medieval o las confesiones mórbidas de un pecador moderno. Era un libro envenenado, parecía adherirse a sus páginas el el pesado olor a incienso y turbar el cerebro, la simple cadencia de las frases, la sutil monotonía de su música, tan llena como estaba de complejos estribillos y de movimientos sabiamente repetidos, produjo en el ánimo del muchacho, a medida que pasaba los capítulos, una forma de ensueño, un sueño enfermizo que le impidió darse cuenta de que atardecía y que las sombras le invadían, sin nubes y con una sola estrella que lo horadaba, un cielo cárdeno iluminaba las ventanas. Leyó a aquella pálida luz hasta que no pudo continuar. Luego, después de que su criado le recordaba varias veces que se hacía tarde, se levantó y, dirigiéndose a la habitación contigua, puso el libro sobre la mesita florentina que estaba siempre al lado de la cama y empezó a vestirse para la cena. Eran casi las 9 cuando llegó al club, donde encontró a Lord Henry sentado solo en un saloncito con aspecto de estar aburrido. Lo siento mucho, Harry, dijo, pero en realidad es suya toda la culpa. El libro que me envió me ha fascinado de tal forma que me olvidé del que el tiempo pasaba. Sí, pensé que le gustaría, replicó su anfitrión, levantándose de su silla. No he dicho que me gustara, Harry, he dicho que me fascinaba. Hay una gran diferencia. Ah, ha descubierto usted eso, murmuró Lord Henry, y pasaron al comedor. Durante años Dorian no consiguió liberarse de la influencia del libro, o quizás sería más exacto decir que nunca pensó librarse de ella. Pidió a París no menos de 9 ejemplares de la primera edición, que hizo encuadernar en diferentes colores para que pudiese armonizar con sus diferentes estados de ánimo y las cambiantes fantasías de su carácter, sobre el cual parecía perder a veces casi el control. El héroe era maravilloso joven parisino, en quien se amalgamaba tan extrañamente los temperamentos románticos y científicos. Se convirtió en él para una especie de imagen prefigurada de sí mismo, y en realidad le parecía que el libro entero contenía la historia de su propia vida, escrita antes de haberla vivido. En un aspecto era más afortunado que el fantástico héroe de la novela. Nunca hubo en realidad motivo para que conociese aquel grotesco horror a los espejos y a las superficies metálicas bruñidas y a las aguas tranquilas que apareció tan pronto en la vida del joven parisino, ocasionando por la repentina decadencia de una belleza de otro tiempo tan claramente notable. Solía leer con la alegría casi cruel, quizás en casi todas las alegrías y con seguridad en todos los placeres ocupa un lugar la crueldad. La última parte del libro, con su análisis trágico y algo enfático en la pena y la desesperación del que pierde lo que en las demás y en el mundo hay de más apreciado, porque la maravillosa belleza que tanto había fascinado a Basil Hallward y a tantos otros no parecía abandonarle jamás, incluso aquellos que habían oído de él las cosas peores y los rumores extraños sobre su clase de vida, que de vez en cuando corrían por Londres convirtiéndose en las habladurías de los clubes. No podían creer en su deshonor cuando lo veían. Conserva el aspecto de un ser que ha mantenido inmaculada en el mundo. Los hombres que hablan groseramente callaban cuando Dorian Gray entraba. Había algo en la pureza de su rostro que les antojaba un reproche. Su simple presencia parecía traer a sus
sus memorias la inocencia de aquellos la inocencia que ellos empañaron. Se maravillaban de que un ser tan encantador y tan graciado hubiera podido escapar de la mancha de esa época que era a la vez sórdida y sensual. A menudo, al volver a casa de una de sus misteriosas y prolongadas ausencias, que había levantado tan extrañas conjeturas entre ellos, entre aquellos que fueron sus amigos o que se pensaban que lo eran, sabían furtivamente las escaleras que conducían a, a la habitación cerrada, abría la puerta con la llave de la que ya no se desprendía nunca, y colocándose con un espejo frente al retrato pintado por Basil Hallgar, contemplaba ora la diabólica y envejecida cara del lienzo, ora el maravilloso rostro juvenil que le devolvía la sonrisa desde el bruñido espejo. La gran agudeza del contraste hacía más vivo su sentido del placer, se enamoraba cada vez más de su propia belleza y se interesaba cada vez más por la corrupción de su alma. Examinaba minuciosamente y a veces con un monstruoso y terrible deleite las espantosas líneas que surcaban su marchita frente o que se retorcía alrededor de la boca gruesa y sensual, preguntándose en ocasiones cuáles eran más horribles, si las señales del pecado o las de la edad. Colocaba sus blancas manos junto a las ordinarias e hinchadas manos del retrato y sonreía, se burlaba del cuerpo deformado y los miembros flojos. Había momentos realmente en las noches en que reposaba sin sueño en la habitación suavemente perfumada o en un sórdido reservado a la tabernilla de la mala fama, cercana a los muelles que solía frecuentar, bajo un nombre supuesto y disfrazado, en que pensaba en la rutina de la que había llevado su alma con una pena tanto más conmovedora cuanto era puramente egoísta. Pero momentos como aquellos eran raros. Aquella curiosidad por la vida que Lord Henry despertó en él por primera vez cuando estuvieron sentados juntos en el jardín de su amigo parecía incrementarse con satisfacción. Cuando más conocía, más deseaba conocer. Tenía locos apetitos que se volvían más voraces cuando más los satisfacía. Sin embargo, no faltaba nunca de ninguna forma sus relaciones sociales, 1 o 2 veces al mes durante el invierno y todos los miércoles por la noche durante la temporada. Abría el mundo su hermosa casa y contrataba a los músicos más famosos del momento para deleitar a sus invitados con las maravillas de su arte. Sus cenas ligeras, en cuya organización siempre le ayudaba Lord Henry, eran muy apreciadas tanto por la ciudad, selección y colocación de los invitados, como por el exquisito gusto que mostraba la decoración de la mesa, con sutiles combinaciones sinfónicas de flores exóticas, sus manteles bordados y su vajilla antigua de oro y plata. En realidad había muchos, sobre todo entre los más jóvenes, que veían o imaginaban ver en Dorian Gray la verdadera realización de un arquetipo con el que soñaron a menudo en sus días de Eton o de Oxford, un modelo en que se combinaban algo de la cultura real del estudiante con toda la gracia, la distinción y los modales perfectos de un hombre de mundo. Parecíale ser el compañero que describían Dante diciendo que llegan a ser perfectos por el culto de la belleza, como Gautier era uno de aquellos para quienes existía el mundo visible, y ciertamente para él la vida era la primera, la más grande de las artes, y todas las demás artes parecían ser tan solo una preparación a ella, la moda por la cual lo que es en realidad fantástico se convierte en universal por un momento, y el danismo que asume a su manera en su intento de afirmar el absoluto modernismo de la belleza, ejercían, claro está, su fascinación sobre él, su forma de vestir y los modales particulares que de vez en cuando adoptaba influían notablemente sobre los jóvenes. Después de los bailes de Mayfair y de las ventanas de los clubs de Pall Mall, que le copiaban en todo, intentaba reproducir el encanto occidental de sus graciosas afectaciones, aunque le resultaban poco serias, porque, aunque estuviese muy dispuesto a aceptar la posición que se le ofreció casi inmediatamente a su entrada en el mundo y encontrase de verdad un sutil placer pensando que podría convertirse para el Londres de su tiempo en lo que había sido realmente en la Roma imperial, el autor de Satirición. Sin embargo, en lo más íntimo de su corazón deseaba ser algo más que un simple árbiter
Antiquarium, a quien consultara sobre si se llevaba una joya, el nudo de una corbata o la manera de llevar un bastón. Intentaba elaborar algún nuevo esquema de vida que tuviera su filosofía razonada y sus principios ordenados, y que encontrase en la espiritualización de los sentidos su más alta realización. El culto de los sentidos ha sido con frecuencia y con mucha justicia desacreditado, por sentir los hombres un natural instinto del terror con respecto a las pasiones y sensaciones que parecen más fuertes que ellos, y que son conscientes de compartir con las formas de existencia menos elevadamente organizadas. Pero a Dorian Gray le parecía que la verdadera naturaleza de los sentidos no había sido nunca entendida, y que había permanecido a salvajes y animales por el mundo, porque el mundo había querido someterlos por el hambre o matarlos por el dolor, en vez de aspirar a hacerles elementos de una nueva espiritualidad, de la cual un fino instinto de belleza iba a ser la caracterización dominante. Cuando miraba retrospectivamente, el hombre, moviéndose a través de la historia, se veía observando por un sentimiento de derrota. Había sido tantos los vencidos, y por fin tan mezquino. Había habido locos y premeditados rechazos, monstruosas formas de autotortura y autonegación, cuyo origen en el miedo y cuyo resultado era una degradación infinitamente más terrible que la imaginación, degradación de la cual, en su ignorancia, intentaban escapar. La naturaleza, con su maravillosa ironía, obliga a los anacoretas a alimentarse con los animales salvajes del desierto, y da a los eremitas las bestias del campo como compañeros. Sí, iba a haber, como profetizó Lord Henry, un nuevo hedonismo que volvería a crear la vida y la salvaría de aquel feo y desagradable puritanismo que está teniendo curiosamente en nuestros tiempos su resurrección. Este se serviría del intelecto naturalmente. Sin embargo, no se aceptaría nunca una teoría o sistema que significaría el sacrificio de cualquier forma de apasionada experiencia. Su fin, en realidad, sería la experiencia misma, y no los frutos de la experiencia, ya fueran dulces o amargos. No conocería el ascetismo que mata los sentidos, ni el vulgar desenfreno que los embota, pero había que enseñar al hombre a concentrarse sobre los momentos de una vida, que en sí misma es también un momento. Hay pocos de nosotros que no se hayan despertado alguna vez antes del amanecer, bien después de una de esas noches de insomnio que casi nos hacen enamorarnos de la muerte, o bien tras una noche de horror y alegría deforme, en que a través de las cámaras del cerebro se deslizan fantasmas más terribles que la realidad misma, y el instinto, con esa vida intensa que esconde en todo lo grotesco, y que representa el arte gótico, su paciente vitalidad, porque este arte es, pudiéramos imaginar, especialmente el arte de aquellos cuyas mentes han sido turbadas con la enfermedad del ensueño. Gradualmente unos dedos blancos trepan por las cortinas y parecen temblar, con fantásticas formas negras, mudas sombras se arrastran por los rincones de la habitación, y allí se agazapan. Fuera está el gorjejo de los pájaros entre las hojas, o el ruido de los obreros yendo a su trabajo, o los suspiros y sollozos del viento que tienen de las colinas y vaga alrededor de la casa silenciosa, como si temiera despertar a los durmientes que necesitan llamar al sueño de su caverna púrea. Un velo tras otro de oscura gasa se levantan, y las cosas recobran gradualmente sus formas y colores. Observamos a la aurora haciendo el mundo a su antiguo molde. Los pálidos espejos vuelven a tener su vida mímica. Las lámparas apagadas están donde los dejamos, y junto a ellas el libro a medio cortar que estábamos estudiando, o la flor que hemos llevado al baile, y la carta que hemos tenido miedo de leer, o que hemos leído con demasiada frecuencia. Nada nos parece cambiado. Fuera de las sombras irreales de la noche, vuelve a la vida real que conocimos. Tenemos que continuarla donde la habíamos interrumpido, y se apodera de nosotros un terrible sentimiento de la necesidad de continuidad, de la energía, en el mismo manido círculo de costumbres estereotipadas, o podría ser un salvaje deseo de que nuestros párpados se abriesen una mañana sobre un mundo transformado en la oscuridad para nuestro placer. Esto era lo que me refería, maldita sea. Un mundo en el que las cosas tuviesen frescas como formas y colores, y que colores
que estuvieran cambiado, que estuviera otros secretos, un mundo en el que pasado tuviera un poco, muy poco, ningún lugar, o que sobreviviera, en todo caso, en una forma inconsciente de obligación o de pesar, ya que hasta el recuerdo de la alegría tiene su amargura y el recuerdo de los placeres su dolor. La creación de mundos semejantes le parecían a Dorian ese ser el verdadero o uno de los verdaderos objetos de la vida, y en su búsqueda de sensaciones que fueran a la vez nuevas y deliciosas y poseyeran ese elemento de rareza tan esencial a la novela, adoptaría con frecuencia ciertas formas de pensamiento que sabía realmente extrañas a su naturaleza, se abandonaría a esas sutiles influencias y luego hubiera sido captado sus colores y satisfecho su curiosidad intelectual, las dejaría con esa curiosa indiferencia que no es incompatible con un verdadero temperamento ardiente y que en realidad, de acuerdo con algunos psicólogos modernos, es a menudo una de las condiciones. Una vez corrió el rumor de que iba a abrazar la religión católica romana y ciertamente el ritual romano siempre había tenido un gran atractivo para él. El sacrificio diario, más terriblemente real que todos los sacrificios del mundo antiguo, le conmovía tanto debido a su soberbio rechazo de la evidencia de los sentidos como por la primitiva sencillez de sus elementos y el eterno fatos de la humanidad tragedia que intenta simbolizar. Le gustaba arrodillarse sobre el frío pavimento de mármol y observar al sacerdote con sus ricas vestiduras floridas, apartando lentamente con sus manos blancas el velo del tabernáculo o el alzado o el alzado de la custodia cubierta de prederías con la pálida hostia que parecía a veces verdaderamente el panis colestis, el pan de los ángeles, o revestido con los atributos de la pasión de Cristo, partiendo la hostia en el cáliz y golpeándose el pecho por sus pecados, los innecesarios humentes que unos niños serios vestidos de rojo con encajes balanceaban en el aire con grandes flores doradas, tenía una sutil fascinación sobre él. Cuando se marchaba solía contemplar maravillados los negros confesionarios y se sentaba largamente a la sombra de uno de ellos, escuchar cómo hombres y mujeres susurraban a través de la rejilla la verdadera historia de sus vidas. Pero cuando cayó en el error de tener su desarrollo intelectual, aceptando formalmente un credo o sistema, ni se engañó tomando como una casa en la que vivir lo que no es más que una posada conveniente para pasar una noche o unas breves horas durante una noche sin estrellas, con una luna apagada. El misticismo, con su maravilloso poder de hacernos extrañar las cosas comunes, y el sentido antinomianismo que siempre parece acompañarle le conmovieron durante una temporada, y durante una temporada se sintió inclinado hacia las doctrinas materialistas del darwinismo y encontró un curioso placer en rastrear los pensamientos y las pasiones de los hombres en una perlina célula del cerebro o en algún banco nervioso del cuerpo, deleitándose en la concepción de la absoluta independencia del espíritu de ciertas condiciones físicas morbosas o sanas, normales o enfermas. Sin embargo, como ya hemos dicho, ninguna teoría sobre la vida parecía tener para él importancia comparada con la vida misma. Era profundamente consciente de lo estéril que es toda especulación intelectual cuando está separada de la acción y de la experiencia. Sabía que los sentidos, no menos que el alma, tienen sus misterios espirituales que revelar.